Hola chicos, buenas tardes. Les saluda su amigo y profesor Leonel García. En esta ocasión nos encontramos en la sesión número 4 de la asignatura de automatización y manejo de sistemas contables. En esta ocasión el plan temático de esta segunda unidad habla con referencia a usar Excel como una herramienta de trabajo. Y en la clase anterior vimos una de las bondades de Excel en la cual pudimos trabajar un desglose de los gastos principales de la empresa, pudiendo separar cada uno de los gastos de acuerdo al elemento del estado financiero al cual corresponden, como por ejemplo si era un activo, si era un gasto, si era un pasivo, o si era incluso el mismo IVA. Ahora lo que vamos a hacer es a ocupar la misma herramienta de Excel, pero para darnos una idea más clara de cómo sería el montaje de un control de cuentas por cobrar específicamente en Excel. Para ello, lo hemos definido la creación de una pequeña base de datos, ¿no? Una pequeña base de datos que les recuerdo que siempre va a ser primordial toda base de datos para poder elaborar una tabla de control cualquiera en Excel, ya sea de gasto o bien de ingreso, incluso de cuentas por cobrar, como va a ser este el caso. En este sentido, lo que nos va a interesar a nosotros es controlar la manera en cómo se generan los ingresos y la forma en cómo nos van a cancelar esas facturaciones. Dicho esto, para ello tenemos esta tabla, que es la base de datos, donde tenemos algunas columnas importantes, como por ejemplo la fecha de emisión de la factura. Aquí tendríamos que anotar específicamente la fecha en que el documento que nosotros pedimos, que viene siendo la factura, ha sido generada. La fecha de vencimiento, que tiene mucho que ver de acuerdo con la tercera columna, que va a ser de acuerdo al tiempo de crédito. En este sentido, si el tiempo de crédito indica que es de 30 días, entonces quiere decir de que la fecha de emisión, si fue el primero de enero, el 30 de noviembre se estaría venciendo o sería el último día de vigencia de esa factura, ¿no? Si se emitió el 2 de febrero, probablemente el 1 de marzo ya sería la fecha en la cual ya el cliente tendría que estarnos cancelando esas facturaciones. Entonces, la primera parte que corresponde a esto va a ser de acuerdo a la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Ahora, esto ha sido porque hemos definido estas columnas de acuerdo a los requerimientos que vamos a ocupar en la tabla dinámica. Recuerden que en la clase anterior estuvimos realizando lo que eran tablas dinámicas para el control de los gastos. Entonces, estas columnas están predispuestas para poder satisfacer esa necesidad. Ahora bien, acá le pusimos lo que corresponde a la fecha de hoy. Fecha hoy nos referimos a específicamente hoy. Hoy la fecha. Para poder sacar un estimado de los días que han transcurrido versus los días que falta para que esa factura caiga en mora, ¿no? Entonces, por eso es importante esta columna que dice fecha hoy. La columna que dice días de vencimiento equivale a la resta de los días transcurridos desde la fecha de hoy y la fecha de vencimiento de la factura. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aclarar. Por ejemplo, esta factura dice que venció el 30 de enero del 2023. Hoy estamos al 10 de febrero. ¿Cuántos días de vencimiento tiene esta factura? Tiene 11 días. Entonces me lo muestra en positivo. Ahora, aquí tenemos otra factura que se vence el 1 de marzo, pero hoy apenas es 10 de febrero. Dice que hay menos 19 días. ¿A qué se refiere con ese menos 19? Significa que la factura no se ha vencido. Todavía está vigente, ¿no? Entonces, por eso la factura se muestra, mejor dicho, los días de vencimiento se muestran en negativo, porque aún no se han vencido. Y los que se muestran en positivo es porque ya están vencidos. Acá anotamos el número de factura que se ha vencido, o mejor dicho, que hemos emitido, el cliente al cual nosotros le hemos hecho la facturación y una breve descripción, como el subtotal, el IVA y el total. Acá le hemos puesto una breve fórmula, pero para no hacerlo más complejo, podemos definir el estatus de la factura. Es decir, si este dato de acá me muestra que ya la factura está con 11 días de vencimiento, entonces ponemos que su estatus es vencida. Pero si la factura todavía está en fecha, no se ha vencido y todavía está pendiente de pago, pero no ha caído en mora, entonces lo dejamos como vigente.
¿ya? Entonces vemos de que podemos ponerle un estatus a las facturas para que éstas se muestren posterior en la tabla dinámica. Y acá tenemos unos datos adicionales que los vamos a estar ocupando después. Ahorita centrémonos en la gestión de la tabla dinámica, ¿no? Entonces, recuerden la tabla dinámica, nosotros emitíamos por acá, sombreábamos, insertar, tabla dinámica, seleccionar una tabla o rango, nueva hoja de cálculo y mostramos y le damos aceptar. Ahora que ya tenemos ese dato, entonces nos posicionábamos directamente sobre el campo de la tabla dinámica y decidíamos cómo queremos que se presente esa tabla dinámica. Podríamos mostrar, quizás, poniendo un filtro, mostrando el estatus de la factura, poniendo en filas cuáles son los clientes que me deben y cuánto es el total que me debe cada uno de los clientes. El problema es de que acá en el estatus yo puedo definir cuál quiero ver, si las que están vencidas o las que están vigentes. Si las que están vigentes, me muestra todas las que todavía no se han vencido. O bien las que están vencidas, solo me va a mostrar aquellas facturas que ya cayeron en mora, ¿no? Ahora bien, yo quisiera saber cuántos días de vencimiento tiene esta factura. Entonces, para ello podría venir y poner acá una columna que me diga cuántos días de vencido tiene esta factura. Acá me está indicando que tiene 10 días. Acá le podemos cambiar y le podemos el nombre del cliente. Acá en las etiquetas de columna le cambiamos y le ponemos días de vencimiento para saber cuáles son las facturas que ya están siendo vencidas. Ahora, si esa factura está vencida, pero tal vez quiero ver las que están vigentes, aquí está. Él me muestra la tabla dinámica, las facturas que están vigentes. Y por ejemplo, me dice que el cliente A tiene 20 días pendientes. O sea que cuando se refiere a estos menos 20, se refiere a que todavía no está vencida y que hacen falta 20 días para que caiga en mora. La que está más próxima a vencerse es la factura, dice, del cliente B, que se vence dentro de 5 días. ¿Ya bien? Podríamos incluso cambiar. En vez de ver los días de vencimiento, podríamos poner la fecha del vencimiento para ver cuándo es que se vence esa factura. Y acá se detalla de una manera más clara, ¿ven? ¿Cuándo es que se van a vencer estas facturas? Por ejemplo, la del cliente B dice que se vence el 14 de febrero. El cliente C se vence el 15 y cliente de prueba vence el 19 de febrero los 1150 córdobas. El cliente A, su facturación vence hasta en marzo, específicamente el 1 de marzo. Y aparte me muestra la misma tabla dinámica, el subtotal por cada uno de los meses, para así yo saber cuánto es por mes la recuperación de cuentas por cobrar, ¿no? Esta es una tabla dinámica totalmente sencilla que nos va a permitir saber a nosotros cómo controlar nuestras cuentas por cobrar. Y nos damos cuenta de que no necesariamente vamos a ocupar siempre un sistema para poder trabajar con el control de nuestra contabilidad, sino que el Excel nos va a servir de una gran ayuda para poder controlar una contabilidad quizás con un bajo costo. Hago una mención bastante especial, al menos estas cuentas por cobrar. Este control de cuentas por cobrar nos puede servir quizás para una pequeña empresa, una microempresa o una mediana empresa. Y empresas un poco más grandes, pues probablemente va a ser necesario el instaurar un sistema contable que se encargue de generar registros un poco más automáticos. Por mi parte, chicos, ha sido todo. Nos vemos en la sesión virtual. Cuídense.